está grabando, porque no sé cómo verlo. ¿Se está grabando? ¿Alguien me puede indicar? Sí, Sí, se se está está grabando. grabando. Ya, perfecto. Entonces ahí la vamos a dejar. Ahora vamos a compartir. Ya. A ver. Bueno, hoy día hay dos charlas de los profesores. Voy a partir yo con este sistema BES. ¿Se ve a pantalla completa? Sí, está completa la pantalla. Ya. El sistema BES es algo relativamente nuevo para Chile y es un, como dice su nombre, es un sistema de almacenamiento de energía con baterías. ¿Ya? Bueno, vamos a ver en qué se utiliza, o sea, por qué está motivado esto, qué otras alternativas hay, cuáles son las características técnicas, el esquema BES y la conexión al sistema eléctrico potencia, qué ventajas y qué desventajas tiene, los costos, ejemplos y los proveedores. Y al final vamos a ver un video de la zona chilena en la central Angamos. Bueno, el sistema BES parte de la capacidad ociosa en las centrales o problemas de regulación de frecuencia. Por ejemplo, los problemas de regulación de frecuencia es cuando hay demasiada demanda de energía, se saturan las líneas y empieza a fallar la frecuencia. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema? Normalmente, a mí me tocó trabajar hace años en esto en un modelo para los problemas de baja frecuencia en las subestaciones. Lo que había para reparar eso y que no ocurriera era que la subestación soltara consumos, o sea, que se fuera descargando para que tuviera la capacidad de tener una frecuencia estable y no una frecuencia baja. También en las energías renovables no convencionales, cómo aumento el despacho. La alternativa para esto es un sistema de almacenamiento de energía, el BES. ¿Y qué es lo que es el BES? Es un conjunto de baterías, no son pocas baterías, si se fijan acá en el mono este mono de 1 megawatt, son dos contenedores que están acá con su sistema de baterías. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Suministra energía al sistema por un lapso no menor a 15 minutos. Es una alternativa eficiente para reserva de potencia. Aumenta el despacho de las unidades existentes. Aquí está el efecto, el fenómeno, ¿no es cierto? Tenemos una entrega de energía en 50 ciclos, alrededor de 50 acomodados, y si hay una demanda excesiva de potencia o se cae una central de generación, baja la frecuencia, como se muestra en el esquema. ¿Ya? Y aquí hay un tiempo que esto es lo que debe absorber el BES, suministrar esta caída de energía de tal forma de restablecer o mantener la frecuencia. ¿Qué otra alternativa hay para suministrar esta energía? Bueno, aquí no aparece, pero usualmente estaba la reserva en giro de las centrales hidroeléctricas. Están los supercapacitores, que son condensadores electroquímicos de doble capa, flow battery, que es energía almacenada directamente en el electrolito para muchos ciclos de vida y respuestas rápidas. Flywells, sistema mecánico que aprovecha la energía rotacional para suministrar energía instantánea. Almacenamiento de aire comprimido, utilización de aire comprimido para crear energía de reserva, con esos estanques que hay siempre. Térmicas, captura de calor y frío para crear energía sobre la demanda. Hidro de bombeo, reserva de energía mediante agua. Aquí tenemos los esquemas mencionados, ¿no es cierto? Aquí tengo un reservorio de agua a esta altura y con esto puedo
entregar la energía rápidamente. También tengo esta central termogeneradora que tiene espejos. Estos espejos calientan agua que hay acá, es una central hidroeléctrica con vapor. Esto genera vapor y entrega energía. Esta central también tiene almacenamiento de sales solares. Estos mismos espejos, además de calentar el agua de esta central a vapor, calientan en la central María Elena, por ejemplo, sales solares que son capaces de mantener el calor por 17 a 18 horas, y cuando no hay espejos, esas sales solares pueden calentar agua y producir vapor, y esta central genera sin necesidad de los espejos, solamente con esa reserva de energía calórica. Está el tema de los electrolitos, son la otra alternativa al BESS. La tecnología del BESS, como son baterías, depende del tipo de elementos químicos que producen la energía electroquímica en las baterías. Hay baterías de plomo ácido que tienen 2000 ciclos de vida, baterías de sodio sulfuro, 3000 ciclos de vida. Están estas otras con baterías de plomo ácido con carbón potenciado, que tiene 20.000 ciclos. Esto lo que hace es que este sistema hace que se requiera menos voltaje para la carga de las baterías, y las baterías se sulfuran menos, y eso permite esta gran cantidad de ciclos de estas baterías. Bueno, aquí hay otros tipos de baterías que tienen otras cantidades de ciclos. Entonces, es una tecnología que uno depende qué tipo de batería va a ocupar. Los principales parámetros a considerar para evaluar un sistema BESS: tenemos la potencia nominal, tensión nominal, la capacidad amperoras, razón de carga-descarga de la potencia, tiempo de carga, eficiencia, ciclos de vida y voltaje de flotación, según el fabricante. ¿Cómo se conecta esto al sistema eléctrico de potencia? Mediante un contactor que va hacia este seccionador que conecta directamente este esquema en que yo tengo estos contenedores, estos grupos de baterías de distintas tecnologías. Tengo 4 acá. Ya, a través de estos circuitos pasan al conversor corriente alterna, corriente continua, y de acuerdo a cómo sea el controlador del sistema de control, es decir, cuando se detecte la falla de falta de potencia, como una baja frecuencia, se cierra esto y le da la potencia que hace falta por más de 15 minutos, o a lo menos 15 minutos. Aquí hay un esquema de conexión del BESS a un sistema eléctrico de potencia. La central Andes de 345, ¿no es cierto? Y está conectada a las barras de la central Andes de 345 y 220. Y mientras esto no está operando, el flujo de la energía va hacia cargar las baterías, hacia acá. Cuando se requiere, como vimos en el esquema de control, va hacia este otro lado y suministra a estas barras la energía que requiere por más de 15 minutos. ¿Qué ventajas tiene ocupar un sistema BESS? Provoca la continuidad del sistema ante contingencias como salida de generación. Es un complemento necesario para el desarrollo de proyectos de energía, en energía renovable, fotovoltaico, eólico, cargas, descargas rápidas, bajos costos de mantención y operación, aumento de potencia firme en el mercado chileno. Eso como ventajas. Como desventajas, son caras, depende de las baterías que elijan por el límite de ciclos de vida útil.
la razón de descarga no es unitaria, residuos de baterías dados de baja presentan problemas. Los costos, aquí hay un cuadro de costos de operación y costo inicial, en que están dados los valores, de acuerdo a la tecnología, pesos por hora. Se escucha bajo. A ver, ahora sí. Ahora se escucha bien. Ya. Aquí en este cuadro están los pesos por kilowatt hora y es muy importante esta columna de los ciclos. Esto va a depender de qué tecnología van a ocupar. Un ejemplo en Chile, la central Norgener, que tiene dos centrales termoeléctricas, una carbón y otra petcoke. Potencia instalada, potencia firme. 240,65 megawatts. Esos son los bancos que hay ahí. Hola, Oh, quiero ¿sí? hacer una pregunta. ¿A qué se refiere con potencia firme? Mira, la potencia instalada se supone que es la potencia que está en el lugar y que es la sumatoria unitaria de cada una de las unidades. Y la potencia afirme en este caso, o potencia conectada, es la máxima potencia que te puede entregar el sistema. ¿Se entiende la diferencia? Creo que sí. Ok. Aquí hay algunos ejemplos en el mundo, en Alaska, en California, en Hawái. Y si se fijan, son contenedores con baterías. Y los proveedores principales, o algunos, son SAF Batteries, ABB, Siemens, A123. Hay otros más. Estos son algunos de los más importantes. Y este es un video que es de la central Angamos, cortito, acá en Chile. Ahí están los contenedores. Ok, esta presentación fue subida ayer a un curso, así que está a disposición de ustedes. Ahora va a ser la presentación el profesor Otto y después vamos a hablar de los temas del proyecto que están desarrollando. Don Arturo, le cedo Ya, la perfecto. palabra. Ya, voy a compartir pantalla. Estoy en eso ahora. Y ¿se ve o no? Ahora sí, hay que ¿Se ponerla. ve? Sí. Lo voy a poner en modo presentación. No sé si de la presentación del profesor Oriol Tuca surgió alguna consulta, alguna aclaración previo a la presentación mía para los alumnos. No hay ninguna consulta para el profesor Oriol sobre su presentación. Bueno, si no hay consultas, comenzamos entonces con la presentación del proceso de licitación. Antes que nada, buenas tardes a todo el curso. El proceso de licitación es un proceso importante porque prácticamente se aplica a todo tipo de proyectos, no solamente a los proyectos eléctricos, sino que hay
no sé, proyectos de obras civiles, aeropuertos, puentes, carreteras, hospitales, en fin, en general todo se licita. De ahí entonces la importancia de tener claro en qué consiste este proceso, cuáles son sus etapas y qué ocurre en cada etapa. Eso es un poco lo que vamos a ver durante la presentación. Primero, la definición. ¿Qué es lo que vamos a entender por un proceso de licitación? De partida, es un proceso administrativo que consiste en una invitación para contratar servicios de ingeniería según bases previamente determinadas, con la finalidad de obtener la oferta más beneficiosa para su ejecución. La invitación la realiza el mandante. Palabra simple, en la licitación lo que se hace es llamar a concurso para ver quién se adjudica el contrato. Es una competencia, digamos, entre todos los interesados en ganarse ese proyecto y llevarlo adelante. Por supuesto que el interesado que se adjudica el proyecto va a tener trabajo y va a tener sus beneficios, ¿no es cierto? Y va a tener sus utilidades. De ahí la importancia entonces de ojalá ganarse el máximo de licitaciones y así la empresa contratista tendrá también bastantes ingresos por origen de distintos proyectos que se adjudiquen. Ahora, ¿qué tipo de licitaciones? Hay privadas y públicas. Las privadas son aquellas en que el mandante invita a empresas o personas que él estime convenientes y que considere calificadas y que considera que son responsables, son conocidas, tienen experiencia y por lo tanto le envía una carta de invitación con las bases diciéndole que, bueno, participen, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que está estipulado en las bases de licitación. La otra posibilidad es que sea pública, amplia. Entonces ahí esta invitación se hace normalmente a través de la prensa, revistas de especialidad, y los interesados tienen que adquirir las bases, ¿no es cierto?, y así manifestar después su interés en participar una vez que llegue la fecha de la presentación de las propuestas. Cuando son públicas, también lo que se realiza previamente es una precalificación. Es decir, se dice, mire, si usted quiere concursar en este contrato, en este proyecto, tiene que tener experiencia en esto y esto otro y acreditarlo con los documentos respectivos. Por ejemplo, si vamos a licitar, estoy inventando, una central de pasada de 5 megawatts, bueno, tendrá que acreditar que ha hecho al menos 3, 4, 5 proyectos similares. Más o menos esa es la idea, ¿no es cierto?, de precalificar. Ahora bien, ¿cuáles son las partes o los actores en un proceso de licitación? Por lo pronto está el mandante. El mandante es el interesado, ¿no es cierto?, en realizar las obras. Es el inversionista, es el que pone finalmente el dinero, los fondos, y finalmente es el dueño del proyecto y de las instalaciones. Por otra parte están los proponentes u oferentes. Los proponentes son todos los interesados, ¿no es cierto?, en participar en la licitación y adjudicarse el proyecto para su ejecución y construcción. Entonces ahí se forma una suerte como de competencia muy sana por lo pronto entre todos los proponentes que participan con el propósito de llevarse el proyecto y ganarlo. Esa es un poco la tarea, ¿no es cierto?, de cada proponente, ganarle a los otros proponentes, ¿no es cierto?, con una buena oferta, un buen precio y una, ¿cómo se llama?, presentación atractiva y completa. El tercer actor es el contratista. El contratista aparece una vez concluido el proceso de licitación y el contratista es uno de los tantos proponentes que participaron en el estudio, digamos, y en las propuestas, en la presentación de propuestas. Y el contratista es entonces proponente elegido por el mandante para ejecutar el proyecto. Puede ser una persona natural, jurídica, empresa o consorcio. Normalmente, cuando se trata de centrales de generación, centrales térmicas, centrales hidráulicas, son consorcios los que, digamos, se presentan. Un consorcio es cuando se juntan dos empresas, ¿no es cierto?, hacen una suerte de sociedad y dicen, vamos juntos a esta propuesta, o fabricantes también. El mandante puede ser un particular o puede ser un ente estatal. Aquí hay que marcar una diferencia bien importante por las siguientes razones. El particular puede invitar
a empresas, bueno, en particular pueden ser empresas privadas, ¿no es cierto? No, pueden ser empresas privadas, nomás en públicas hay un error ahí. Los fondos son particulares, a diferencia del ente estatal en que los fondos son estatales. Esa es una gran diferencia. Ejemplos, ¿no es cierto?, de empresas particulares que pueden llamar a licitación, en el caso nacional, es Enel, la CGE, Colbún Sociedad Anónima, Transelexa, ESA, en fin, y otras tantas empresas en el ámbito, ¿cómo se llama?, eléctrico, por supuesto. En el caso que el mandante sea el Estado, es bastante delicado en el sentido que los fondos son estatales, son fondos públicos, son fondos de todos los chilenos en el fondo. De tal manera de que hay una reglamentación más rigurosa, por decirlo así, más normada para llevar adelante estas licitaciones del tipo estatal. Ejemplos son los ministerios. Hay un ministerio de obras públicas, uno de los ministerios que pareciera que más licita, porque licita todo lo que es puente, todo lo que es carretera, túneles, en fin. Los municipios también hacen sus licitaciones. Codelco, que es una empresa estatal, ENAP. Entonces hay una diferencia acá, primero, ¿no es cierto?, porque el llamado tiene que ser público, tiene que ser amplio, y los fondos son estatales, así que ahí máximo de transparencia, máximo de cuidado, digamos, con todas las etapas del proceso de licitación. Un repaso bien breve, ¿no es cierto?, de las etapas del proyecto. Esto lo vimos en la clase pasada, solamente para señalar en qué etapa de un proyecto se inserta el proceso de licitación, que lo destaqué aquí con celeste. Recordemos que partimos con una ingeniería de concepto preliminar, después hacemos algunos anteproyectos, después viene la evaluación del proyecto y viene la ingeniería básica, donde se prepara toda la documentación para poder licitar el proyecto. De tal manera de que en la línea del tiempo, que va aquí hacia abajo, esta línea roja que está en años, el proceso de licitación va, digamos, ya han pasado varios meses ya hasta llegar a la licitación, y por lo tanto hay bastante ingeniería desarrollada en el proyecto como para poder efectivamente llamar a un proceso de licitación. En esta etapa, recuerden que el error es de más o menos de un 10%. Con esa exactitud se manejan los presupuestos y los planos de dimensionamiento de equipos, etc. Y después del proceso de licitación aparece la ingeniería de detalle, la construcción y finalmente las pruebas de puesta en marcha. De aquí para adelante es responsabilidad del contratista. Y desde el proceso de licitación hacia arriba todo lo maneja el mandante. Bueno, en el fondo el mandante es responsable de todo, pero aquí tiene mayor responsabilidad porque trabaja él solo. Aquí ya va, digamos, de la mano de un contratista. ¿Cuáles son los documentos que necesitamos para licitar? En una versión papel y en una versión digital, necesitamos unas bases administrativas donde se estipulan las condiciones de pago, financiamiento, multas, garantías, etc. Y se dan también las instrucciones de cómo presentar las propuestas u ofertas. Hay un instructivo, ¿no es cierto?, que el mandante establece, básicamente diciendo, mire, usted me tiene que entregar un sobre económico, un sobre técnico, me tiene que entregar formularios, en fin, ahí se detalla todo lo que, digamos, cómo tiene que venir la presentación, de acuerdo a un índice, por supuesto. Después están las bases técnicas, compuestas por las especificaciones técnicas y planos. En estas bases técnicas es donde nosotros, los ingenieros civiles, los eléctricos y los mecánicos también, los que están involucrados en el proyecto, tienen mayor participación, porque está toda la parte técnica acá. Yo les mandé como ejemplo, la clase pasada, las especificaciones técnicas de la central Ñuble. Les mandé 311 páginas de un total de 900, o sea, prácticamente les mandé un tercio de la parte técnica para que ustedes tuviesen una idea de cómo se ven estas especificaciones físicamente, con qué detalles se especifica y qué es lo que se especifica. Si lo leyeron y tienen dudas, al término de la presentación me pueden formular las inquietudes que tengan. Y los planos a nivel de diseño básico.
También adjunto a las bases técnicas hay anexos, que son los planos, normalmente van como anexos, y formularios que les decía, formularios de características garantizadas, formularios de discrepancia y formularios de información técnica garantizada. Las discrepancias son aquellas desviaciones que detecte el proponente entre su propuesta y las bases de licitación. De tal manera que si algún punto indicado en las especificaciones técnicas, ¿no es cierto?, que forman parte de las bases técnicas, si algún punto de estas especificaciones, de las 900 y tantas páginas, un proponente no las puede cumplir, en este formulario de discrepancia se tiene que sincerar y decir, mire, yo el punto, la cláusula número tanto y tanto, no la puedo cumplir, y dar las razones por qué no las cumple. Y la información técnica garantizada son fundamentalmente información de catálogos, información de proyectos similares que acredite experiencia, ¿no es cierto?, con trabajos similares el futuro contratista. Y un presupuesto que para los propósitos del mandante, esto es solamente, digamos, interno. El presupuesto no tiene que ir en las bases, porque justamente los proponentes lo que tienen que presupuestar es su trabajo de acuerdo a sus datos, digamos, y a su personal. Eso, después este presupuesto que tiene el mandante y que está con un error de más o menos 10%, se coteja, ¿no es cierto?, con el presupuesto que entregue cada proponente. Se entiende que este presupuesto tiene que estar muy cerca, digamos, de los precios que dé cada proponente. En caso contrario, este presupuesto estaría mal emitido nomás. Y por último, una carta gante del proyecto que también tiene que ser de conocimiento del futuro contratista. ¿Cuáles son los participantes en el proceso de licitación? Aquí yo puse como dos columnas. Una columna donde se ven las actividades que realiza el mandante, y una segunda columna, las actividades que realizan los proponentes, que después uno de los proponentes se transforma aquí abajo en contratista. Entonces, el mandante, ¿qué es lo que hace? Primero decide el proyecto, prepara el diseño básico y puede hacer una precalificación, que es la que les explicaba hace un momento atrás. Podría precalificar y decir, mire, solamente estos fabricantes yo los voy a aceptar y los otros no. Una discusión que a veces se presenta y se presentaba hace un tiempo atrás era, por ejemplo, dejar afuera fabricantes chinos, porque no se tenía mucha confianza, no se tenía mucha experiencia. Entonces decía, mire, si usted viene con algún fabricante chino, no se lo voy a aceptar. Se le dice de partida, digamos, esa condición. Ahora esto ya no es tan rígido. Han entrado varias fábricas chinas y están participando también consorcios chinos en los proyectos. El mandante llama a propuesta, eso es importante, a través de un aviso. Vamos a ver más adelante en una diapositiva cada una de las etapas en detalle. Vamos a ver que se parte justamente con un llamado, un aviso de propuesta. Ahora nos pasamos a la columna de los proponentes. Los proponentes tienen que comprar las bases estas indicadas en el aviso, tienen que estudiar las bases, tiene que aclarar las bases, tiene que preparar la propuesta o la oferta y tiene que entregar la propuesta en la fecha que se indique en el aviso de llamado a licitación. El mandante, por otra parte, recibe la propuesta, las estudia, hace las aclaraciones de propuesta, hay un informe de recomendación que tiene que hacer la ingeniería del mandante, una carta de adjudicación y finalmente una recomendación de qué proponente, ¿no es cierto?, de todos estos que participaron acá, es el mejor en cuanto a precio y en cuanto a la parte técnica, en cuanto al suministro técnico de los equipos. Entiéndase, turbinas, generadores, transformadores, celdas, cables, baterías, etcétera, etcétera. Y finalmente viene la firma del contrato y aquí aparece entonces el contratista, ¿verdad?, haciéndose responsable de la ingeniería de detalle, de la construcción, pruebas y puesta en marcha de las obras. En la diapositiva siguiente, no, todavía no. Una consulta. ¿Sí? Dime. En la diapositiva anterior, Sí. ¿cómo eso de que el contratista o el proponente debe comprar las bases? Sí. ¿Deben pagar para competir? Efectivamente, cuando se...
Te lo voy a explicar en las transparencias que vienen a continuación, pero efectivamente las bases tienen un costo. Te lo voy a mostrar con un ejemplo después, ¿de acuerdo? Ok. Dame un minutito y vamos a llegar a eso. Bueno, algunos aspectos éticos del proceso de licitación. Ya les decía a ustedes que en el caso sobre todo de licitaciones con fondos fiscales, fondos públicos, es muy delicado el tema. Ustedes han visto por la prensa a veces algunas quejas, en fin, algunas cosas que no han estado bien y se ha pasado a la justicia ordinaria, digamos, para poder aclarar esas cosas. El proceso tiene que ser muy transparente, ¿no es cierto?, en todas sus etapas, y tiene que haber reserva de información. Les doy un ejemplo. Supongamos que tenemos que estudiar 10 ofertas, 10 propuestas. Estudiamos la propuesta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y de repente, no sé, llama por teléfono o llega una consulta de un proponente, del proponente 6, y pregunta, oiga, mire, yo quisiera saber cómo estoy con mi propuesta, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Le falta algo o no le falta algo? Ahí la respuesta tiene que ser muy breve y muy clara. La respuesta tiene que ser, estamos en proceso de estudio y oportunamente le informaremos si tenemos alguna consulta con su propuesta, digamos, con su presentación. Pero no adelantar cosas, no pasar datos por debajo, decir, mire, la propuesta 5 viene con un precio más bajo que la suya, en fin, etcétera. No sé si me siguen un poco con esa idea, pero ahí se presta para mucho. Hay que tener cuidado y hay que obrar en forma ética para eso. Y por supuesto, hay que un cumplimiento riguroso del contrato y de las especificaciones técnicas. Eso es fundamental, digamos, que el aspecto ético esté 100%, digamos, presente. Doy un ejemplo. Supongamos que las especificaciones técnicas dicen que los cables tienen que ser de 50 milímetros cuadrados como mínimo. Y resulta que de repente un contratista, en vez de poner cables de 50 milímetros cuadrados, pone cables de 25 nomás. ¿Se fijan? Y ahí uno hace la vista gorda. Eso éticamente está mal. Está mal por el lado del contratista y mal también por el lado del mandante, porque estamos dejando pasar, ¿no es cierto?, un equipo que no está cumpliendo y que puede ser peligroso, porque a lo mejor los 25 milímetros cuadrados el día de mañana pueden producir un incendio o una falla grave en la instalación con daños a personas, con daños a equipos, etc. Entonces, todo esto es bastante delicado. Aquí podríamos conversar bastante, dar muchos ejemplos. A veces hay coimas de por medio, eso hay que decirlo también. En fin, entonces es un tema éticamente delicado que hay que respetarlo y, por supuesto, llevarlo adelante con transparencia, como yo digo, y debidamente informado. Bueno, aquí están las etapas del proceso ya con más detalle. Les decía que parte el proceso de licitación con un llamado a licitación. Les voy a dar después en la diapositiva siguiente un ejemplo de llamado a licitación. Y vamos a ver cuál es la información que este llamado contiene. Una de las informaciones, parte de la información que se incluye en el llamado es la fecha de la venta o la compra, ¿no es cierto?, de las bases por parte de los proponentes. En esa fecha, los proponentes interesados tienen que acercarse a la empresa respectiva, que puede ser incluso la universidad, no voy a poner como ejemplo la universidad, que también pueden licitar las universidades, pero vamos a poner como ejemplo Enel. Tendrían que acercarse a las oficinas de Enel para comprar las bases. Observen un detalle, que debajo de cada recuadro grande hay un recuadro menor con una letra M en rojo y una letra P en azul. ¿Lo alcanzan a ver? Eso está debajo de cada uno de los recuadros grandes. La M roja significa que ese recuadro es responsabilidad del mandante. Y este recuadro con la letra P en azul es responsabilidad de algún proponente. O sea, un proponente tiene que comprar las bases. El proponente tiene que estudiar las bases. En el caso de Ñuble, ustedes ven que la parte técnica tiene 900 páginas. De tal manera que hay que estudiar 900 páginas. Yo no sé cuánto se demoraron ustedes en leer las 300 páginas, y no solamente en leerlas, sino que comprenderlas. Y después asegurarse que cada párrafo, que cada cláusula que está indicada en esas 300 páginas, las voy a cumplir después, porque me las van a exigir. Entonces eso toma tiempo. Ahora, si hay dudas a la lectura de esas 300 páginas o 900 y tantas páginas, más los planos y más la parte
las bases administrativas, hay una etapa de aclaraciones. Esta etapa de aclaraciones se conoce como una etapa de serie de preguntas y respuestas, donde cada proponente puede formular todas las dudas que tiene y el mandante las responde. Y se hace pública la respuesta a todos los proponentes que están participando en la licitación. Eso es lo transparente. Si no se hace, porque ya estamos actuando mal, éticamente mal. Una vez aclaradas todas las bases, cada proponente puede preparar ya su propuesta. Más adelante voy a mostrar qué cosa tiene que contener efectivamente la propuesta y también cómo tiene que ser el contrato. Una vez que tenga lista la propuesta, tiene que entregarla en la fecha estipulada en el aviso. La entrega de la propuesta, en el caso de un llamado privado, la propuesta la puede dejar en la secretaría nomás de la empresa y punto. Pero cuando es una propuesta estatal, se hace un acto de recepción de propuestas en alguna sala ahí de evento, donde participan todos los proponentes y el mandante tiene que abrir el sobre económico y dar el precio con que ese proponente va en la propuesta. De tal manera que si hay 10 proponentes, vamos a tener 10 precios y son transparentes y son públicos. En el caso de una oferta, de una licitación privada en que hay dos hermanos que están licitando una central, qué sé yo, de 5 megawatts, bueno, ellos reciben los precios y son precios para ellos, nomás no tienen por qué hacerlos públicos. Bueno, una vez entregada la propuesta, el mandante estudia la propuesta. Ahí está la M abajo que la estudia la propuesta. Hace las aclaraciones a la propuesta. Imagínense ustedes que si las especificaciones técnicas tienen 900 páginas, a veces las propuestas pueden venir con 1800 páginas, puede ser el doble. Una vez que se van eliminando aquellas propuestas que no van cumpliendo, se hacen reuniones con proponentes que están digamos, en el primer, segundo y tercer lugar para llegar, ¿no es cierto?, a algunos acuerdos y avanzar más en aquellos puntos que todavía no están claros, por decirlo así, ni para el proponente ni para el mandante. Hechas estas reuniones, se hace un informe de adjudicación, que es un informe de recomendación donde los especialistas, ¿no es cierto?, tanto mecánicos como la gente eléctrica, la gente de finanzas, le propone a la gerencia o al directorio de la empresa qué proponente es el adjudicado y las razones, por supuesto, porque viene con un precio conveniente, porque los equipos son buenos, porque tienen experiencia, en fin, eso hay que fundarlo debidamente. Y el directorio entonces, o la gerencia, aprueba este informe de adjudicación, a veces hace preguntas, en fin, se completa, etc. Y se le envía entonces una carta de adjudicación al proponente elegido. Y posteriormente se prepara el contrato, se redacta el contrato y se llega a la firma del contrato. Y de aquí para adelante entonces actúa el contratista. Entonces, ¿por qué les muestro este gráfico, esta diapositiva? Porque como ingenieros tenemos que ser capaces de poder trabajar adecuadamente en cualquiera de estas etapas. El jefe nos podría decir, oiga, mire, sí que ya recibí las especificaciones, estamos en etapas de reuniones, así que participe usted en las reuniones y propóngame aquí las actas de acuerdo. Entonces, bueno, ya sé dónde estoy, digamos, dentro del ciclo del proceso de licitación. O al revés, me pueden decir, oiga, prepare una propuesta. También pueden pedir eso, oiga, prepáreme usted la propuesta, la parte eléctrica de la subestación. O si estamos preparando, no sé, una licitación de una línea de media tensión, oiga, mire, prepáreme la propuesta de la línea de media tensión. Entonces, tenemos que estar en condiciones de participar como especialistas en cualquiera de estas actividades, de estos detalladas aquí en esta etapa. ¿Dónde habría un problema ético acá? Un problema ético podría ser el siguiente, en que, me voy a poner en primera persona, en que yo preparo esta propuesta acá, ¿no es cierto? Preparo mi propuesta y después entonces me contrato con el mandante y ¿qué es lo que hago? Estudio la propuesta. Entonces resulta que si yo tengo 10 propuestas que estudiar y veo que la mía es la tercera, a lo mejor
podría éticamente recomendar la mía y dejar, ¿no es cierto?, las otras afuera. Me estoy poniendo yo en primera persona, eso no lo he hecho nunca y jamás lo voy a hacer. Pero es para que ustedes lo entiendan, no sé si queda claro eso. Ahí hay un aspecto ético importante. Bueno, veamos entonces qué información contiene un aviso, ¿no es cierto?, de llamado a licitación. Primero tiene que estar el nombre del mandante y el nombre del proyecto, un pequeño detalle del alcance de la licitación, si es una central de pasada, si es una línea, si es una fotovoltaica, si es una eólica, si es una subestación, en fin, un pequeño alcance, si es una línea de transmisión. El fecha y lugar donde se van a vender las bases. Esas bases se venden siempre en la oficina de ¿cómo se llama? En la oficina, en el caso de Enel, sería la oficina donde está centralizado todo lo que es procesos de licitación, por supuesto. La fecha y lugar de la recepción de la propuesta. El financiamiento se indica en forma eventual, si va a ser con financiamiento con crédito bancario, fondos propios, en fin, etc. Y requisitos en el caso que haya alguna precalificación previa. Si hay exigencias de precalificado, hay que ponerlo aquí en el aviso, entonces, cosa que los participantes sepan que deben venir con fabricantes previamente precalificados. Y los proponentes compran, por supuesto, las bases de licitación de acuerdo a los datos que están ahí. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, este es un aviso en prensa escrita de una licitación pública internacional por un nuevo tramo de línea al rodeo Chena de un circuito de 220 kilovoltios. Aquí entonces se explica un poquito quién está haciendo la licitación, quién hace el llamado a la licitación. Aquí dice quiénes pueden adquirir las bases y participar en el proceso de licitación, personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, de forma individual o como parte de un consorcio. Esto es lo que yo les decía, casi siempre viene consorciado esto, o asociación, que cumplan con las exigencias y requisitos establecidos en la ley y en las bases de licitación. Ahí queda amarrado entonces quiénes son los que pueden adquirir las bases. Y los interesados pueden adquirir las bases de licitación, en este caso en Teatinos 280, oficina 601, Santiago de Chile, de lunes a viernes, excepto los festivos, de 9 a 12:30 horas, etcétera, desde el 24 de noviembre hasta el 24 de diciembre, y estas bases tienen un costo de 500.000 pesos chilenos. Fíjense que este es un aviso bien antiguo, del 2005, o sea que ya han pasado 15 años. Así que es muy probable que estas bases, si se repitiera una cosa así, estén costando más de 1 millón de pesos. Ahora, ¿por qué se cobra? Se cobra por dos razones. Primero, si se entregan en forma gratuita, vendrían muchos a retirar toda esta información y a lo mejor ni la van a leer o la van a dejar de lado, etc. Entonces, la idea es que los que realmente estén interesados tienen que hacer ese esfuerzo y pagar el 1 millón o los 2 millones de pesos según sea el precio, digamos, de las bases. Y lo segundo es que en algo muy, muy poco, mitiga todas las horas hombre, toda la ingeniería, ¿no es cierto?, que el mandante ha utilizado en la preparación de las bases de licitación y en el proceso de licitación propiamente tal. El proceso de licitación es caro porque hay muchos especialistas trabajando, hay muchas horas de trabajo, etc. Entonces eso se paga. Y al revés, el proponente para preparar una propuesta también tiene que hacer un desembolso muy grande. Incluso si las propuestas vienen del extranjero, por ejemplo, una propuesta que lo haga una empresa francesa y las reuniones en Santiago, bueno, esa empresa francesa va a tener que pagarle el pasaje aéreo y la estadía, ¿no es cierto?, en algún hotel aquí en Santiago, a los especialistas franceses que vienen justamente a defender su propuesta aquí en Santiago, y eso tiene precio, tiene un costo. Entonces, digamos, perder muchas propuestas le puede significar también la quiebra a una empresa dedicada a esto. Por eso la idea es que la competencia es fuerte, ¿no es cierto?, entre los proponentes por ganar esa propuesta y no perder, hablemos así, todo lo invertido, todo el tiempo y la plata invertida en la preparación de la propuesta.
Y por último, hay otra flechita roja que puse acá, que el plazo de recepción de las propuestas vence el día 24 de febrero a las 12 horas, y eso es riguroso. A las 12:01 no se reciben propuestas. Tan simple como eso me ha tocado vivirlo. Llegaron unos empresarios brasileros, el cierre de la propuesta era a las 16 horas, llegaron a las 16:07, dieron las excusas que el taxi del aeropuerto se atrasó, que no llegó, que el tráfico, en fin, dieron 1000 excusas, pero quedaron afuera por no presentarse dentro de la hora que corresponda. Entonces es delicado también eso, también es delicado. Bueno, ¿cómo elaboramos una propuesta? Hay un instructivo, ¿no es cierto?, en las bases, que en el caso, voy a tomar el caso de Ñuble, pero esto se repite en otros proyectos también, donde se exige un sobre técnico y un sobre económico, es decir, separar lo técnico de lo económico. Esta palabra de sobre es simbólico, no es que sea un sobre de carta. Esto puede ser un archivo, puede ser, en fin, una caja, ¿no es cierto?, con información técnica que tiene que venir en versión papel y versión digital. Aquí el volumen, ¿no es cierto?, de información que viene en cada propuesta es grande. Y si ustedes multiplican eso por 3, 4, 5, 6 proponentes, a su vez esa información por estudiar se multiplica más todavía. En el sobre técnico tiene que venir el alcance de la ingeniería, ¿no es cierto?, que se está contratando, el tipo de proyecto, que puede ser un EPC u otro. Vamos a ver más adelante un poquito los proyectos, el tipo de proyecto que hoy día se está utilizando, la cantidad y características de los equipos que se van a suministrar, tiene que estar incluido el montaje, las pruebas en fábrica, las puestas en servicio, los formularios de discrepancia, donde aquí el proponente tiene que sincerarse si está cumpliendo 100% con las bases o no. Si hay discrepancias o desviaciones entre la oferta y las bases, tiene que declararlo. El organigrama con el cual trabajaría el contratista, en este caso la carta Gantt, los formularios de características garantizadas, y lo más importante es que la propuesta que se prepare debe cumplir con todo lo exigido en las bases. Si no cumple con todo lo exigido en las bases, lean ustedes como ejemplo esas 300 páginas que les mandé y háganse ustedes mismos la pregunta: ¿yo podría cumplir con todas las cláusulas que me dicen acá? Es un buen ejercicio que pueden hacer para que se den cuenta de lo que significa, ¿no es cierto?, cumplir efectivamente con las bases. Y si no se cumple con las bases, hay penalidades, hay multas por mal funcionamiento, hay multas por atraso, en fin, hay que tener cuidado. En el sobre económico, por supuesto, tienen que venir los formularios con los cuadros de precios, los costos de los hombres día, los pagos, las multas y premios, las garantías y, por supuesto, lo más importante, el valor total, o sea, cuánto estoy cobrando yo por todo lo que me están pidiendo en las bases. Eso es fundamental. Normalmente este precio puede ser en dólares, puede ser en UF, si es a nivel nacional, y ahora último se está cotizando mucho también en euros. Me ha tocado ver varias propuestas en euros, pero normalmente es en dólares. El estudio de la propuesta es de responsabilidad del mandante y lo que tiene que verificar ahí el especialista, ¿no es cierto?, que está estudiando las 10 propuestas o las 5 propuestas o una propuesta, si hay pocas propuestas, si hay una propuesta o si no hay propuesta, el mandante puede declarar desierta la licitación. Es decir, mire, no voy a licitar ahora, vamos a revisar qué es lo que pasa, vamos a emitir a lo mejor otros pliegos de licitación, pero lo que se recibió o el llamado que se hizo queda nulo. Eso lo puede hacer el mandante. Y eso ocurre cuando hay pocas propuestas. O sea, si hay una propuesta, a lo mejor al mandante no le conviene, incluso hasta con 2. Porque mientras más propuestas reciba, o al menos unas 3, unas 4, ya tiene más visión, digamos, de comparación y cuál es la mejor. Ahora, ¿qué es lo que tiene que considerar el estudio? Bueno, aquí puse un resumen, digamos, muy breve, es bastante más extenso, pero lo primero es explicar las propuestas recibidas y en qué contexto se hace el llamado. Hay que verificar el cumplimiento, ¿no es cierto?, de cada propuesta con las bases y de esta verificación ver las que no cumplen. Y las que no cumplen automáticamente quedan eliminadas y quedan, por lo tanto,
las que cumplen. Y las que cumplen, entonces, hay que compararlas entre sí y homologar las propuestas. Lo puse acá con letra naranja, letra roja. Homologar las propuestas significa llevar todas las propuestas a un mismo nivel. Y hay que elaborar un cuadro comparativo que sea lo más claro posible para el directorio, digamos, para el gerente general, que entienda bien, ¿no es cierto?, qué proponente estamos recomendando. Elaborar la recomendación técnica en forma muy precisa y definir finalmente al proponente que se adjudique el contrato y pase a ser contratista. Aquí en este cuadro comparativo muy chiquitito puse la participación de 4 proponentes: Ingendesa, Electroingeniería, Ingeval, Electroconsultor. Estos son ejemplos inventados nomás. Aquí no hay, digamos, Ingendesa fue una filial de Endesa hace, Ingendesa, digamos, trabajó hasta cuando Endesa era española, y después ya con Enel Ingendesa ya no existe, así que quedó, digamos, solamente su nombre. Entonces, por decir algo, la oferta el precio de oferta, el precio leído, ¿no es cierto?, son $3.680.000, Electroingeniería $3.816.000, Ingeval $3.971.000, Electroconsultores $4 millones. Una vez que se homologaron los precios, esta subió un poquito, 3.700.000, esta otra 3.825.000, 3.990.000, 4.090.000. Por lo tanto, la más económica en este caso es Ingendesa con 3.700.000, y a ese se le da una base de 100. Y las otras que están un poquito mayor precio quedarían con un 102%, un 107% y un 110%. Entonces, de este estudio, si Ingendesa cumple con toda la parte técnica y financiera, sería esta la empresa adjudicada. Si hay algún traspié con Ingendesa, seguiría Electroingeniería, ¿no es cierto?, con un 2%, con un 2,43%, un poquito mayor, y así sucesivamente. Este cuadro es el que le interesa conocer especialmente a la gerencia o al directorio para poder tener, digamos, un mejor resolver sobre su futura inversión, digamos, del proyecto. Fue una pregunta. ¿Sí? ¿El proponente siempre se elige por el precio o hay algún otro? No siempre por el precio y por el cumplimiento técnico. Incluso en algunos procesos de licitación, voy a ir un poquito más atrás, espera un poquito, en algunos procesos de licitación, lo que el jefe de proyecto, digamos, el mandante, dispone es primero estudiar el sobre técnico, es decir, primero ver si se cumplen todo lo que se exige desde el aspecto técnico, del aspecto también, yo diría, de rendimientos, todo, digamos, lo que tenga que ver con el suministro de estos equipos. Si hay algún proponente que no cumple este aspecto técnico, inmediatamente queda eliminado en esta fase. Una vez que se eliminaron y que se vea cuáles son los proponentes que efectivamente están cumpliendo el sobre técnico 100%, a esos proponentes se les abre el sobre económico y se ve con qué precios vienen, y de ahí viene entonces el estudio financiero para ver quién se lleva finalmente el contrato. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, o sea, entiendo que una vez cumplida la parte técnica, se decide por el aspecto económico. Exactamente. Ya, ok, gracias. Ok, ya. Bueno, entonces ya estamos en la etapa de adjudicación. Hay siempre reuniones de coordinación, ¿no es cierto?, entre especialistas del mandante y especialistas del consorcio o de la empresa, ¿no es cierto?, que se está por llevar el contrato. Una vez que se aclaran esto y se emiten las actas respectivas, el mandante envía lo que se llama una carta de intención. Mire, agradecemos su participación en esta licitación y tenemos la intención de adjudicarle el proyecto. Y ahí entonces el contratista tiene que decir conforme, mire, yo acepto, y se prepara entonces el contrato con sus anexos. Aquí participan todos los especialistas eléctricos, mecánicos, civiles, etcétera, según corresponde, y también participan aquí abogados para ver la parte legal del contrato y la parte de finanzas, ¿no es cierto?, con el departamento de finanzas respectiva.
Se revisa el contrato y finalmente se firma entre el mandante y la empresa contratista. Ese es el documento, ¿no es cierto?, que le da la partida a la ejecución del proyecto con la ingeniería de detalle, sus pruebas de puesta en servicio, marcha blanca y entrega de las obras. La ingeniería de detalle es responsabilidad del contratista. ¿Y qué es lo que se hace? Son muchos los puntos. La verdad es que la ingeniería de detalle, por lo pronto, tiene que verificar el diseño básico, es decir, validar lo que recibió, ¿no es cierto?, como bases de licitación en el fondo. Entonces ahí hay que hacer un poquito más de ingeniería de acuerdo ya al equipo que va a suministrar el contratista. Pensemos, recuerden bien lo siguiente, que antes del proceso de licitación el mandante no conoce nombres de fabricantes, no conoce dimensiones de los equipos, no conoce los rendimientos, no conoce su montaje, los estima sí. Estima los precios, estima las dimensiones del equipo, estima la eficiencia, el rendimiento, estima cómo los va a montar y en base a esos datos estimados construye los planos de diseño básico y de disposición. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el contratista? Conocido el fabricante, conocidas las dimensiones de cada equipo, tiene que validar ahora esa información y ver si están un poquitito chicos, un poquitito grandes, en fin, y hacer los ajustes necesarios para llegar a planos de construcción. Tiene que planificar, por supuesto, el desarrollo del contrato completo. Tiene que organizar la instalación de faena. Esto normalmente si es un proyecto eólico, si es un proyecto de línea, si es un proyecto fotovoltaico, una central de pasada, hay que meterse por el campo hacia adentro y ver si hay que hacer camino, qué es lo que hay que hacer para poder instalar las faenas, llevarlo, ¿cierto?, al personal. Recuerden que en Ñuble teníamos hasta 1.600 obreros trabajando. Bueno, ¿y cómo lo instalamos allá? ¿Cómo le damos alimentación? ¿Cómo le damos sanidad? ¿Cómo le damos, en fin, agua, etcétera, etcétera? Gestionar la ingeniería de los fabricantes y de los planos de diseño, por supuesto, porque ahora el contratista, si dijo que iba a suministrar generadores, voy a ejemplificar con Ñuble, generadores de fabricación austriaca, entonces tiene que comprar esos equipos en la fábrica austriaca, que en este caso era Andritz Hydro, y en la fábrica de Weiss. Eso se los mostré, me acuerdo, en la primera presentación, cuando vimos la línea de trabajo de los profesores, la experiencia. Y ahí entonces comprar los generadores, mandarlos a fabricar, hacer inspecciones de diseño y ver también las pruebas en fábrica antes de su despacho a terreno. Lo mismo con los transformadores de poder, que en el caso de Ñuble son transformadores fabricados en Portugal, en EFASEC. Entonces, bueno, lo mismo. El contratista compró esos transformadores de EFASEC, los inspeccionó, los despacha a terreno y los instala a terreno. Todo eso tiene que estar en este punto 4 de gestionar la ingeniería de fabricante. Adquirir los equipos tanto eléctricos como mecánicos, el transporte, hacer el montaje, las pruebas. El presupuesto, fundamental, llevar el presupuesto y los cobros y los pagos, dependiendo del tipo de contrato que sea. Gestionar la carta Gantt, adecuar la carta Gantt ya a un programa real, y avances del proyecto conforme a la curva S, que la vimos también en la clase pasada, y realizar las memorias de cálculo y estudios eléctricos que en las bases se están exigiendo o que son necesarias, ¿no es cierto?, para el buen funcionamiento de la central. Ejemplos de memorias de cálculo del generador sincrónico. Yo no sé si algún alumno leyó, por ejemplo, las especificaciones técnicas que yo les envié de Ñuble, que iba justamente el generador. Y no sé si se dieron cuenta cuántas memorias de cálculo tiene el generador. Si alguien leyó ese documento y se dio cuenta cuántas memorias son las que se exigen, ¿me podría decir cuántas memorias son las del puro generador nomás sincrónico? ¿Alguno leyó eso y lo pudo captar? Bueno, el silencio otorga. Significa que no han leído con detalle. El puro generador tiene 29 memorias de cálculo. Transformador de poder debe tener 12 de ese orden. Bancos de batería deben ser 6 memorias. Bueno, cada fabricante tiene que hacer su memoria de diseño y de cálculo de su equipo. Es importante. Y todo eso, por supuesto, el mandante con su grupo de especialistas tiene que revisar esas memorias y darles la aprobación respectiva.
Recuerden que el mandante instala una oficina, una ITO, Inspección Técnica de Obras, que actúa como contraparte del contratista, por supuesto. Aquí la ITO lo que tiene que ver es que se cumpla rigurosamente lo que dice el contrato, tan simple como eso. Tipos de contrato, hay uno llave en mano, ese ya hoy día prácticamente no se utiliza. Los EPC, Engineering, Procurement and Construction, esto es ingeniería, suministro y construcción. Este es un tipo de contrato que está utilizándose bastante. Incluso la otra vez me llamó la atención que en el Mercurio se llamaba a contratar ingenieros EPCistas, o sea, ingenieros civiles, tanto eléctricos como mecánicos, que conozcan los contratos tipo EPC. De ahí viene la palabra EPCistas. Después están los EPCM, que son los mismos anteriores, pero esta M es de management, es decir, es ingeniería, suministro, construcción y administración. O sea, se le pasa también la administración del proyecto al contratista. Este proyecto, el Water to Wire, es bastante utilizado en mini centrales de 2 megas, 3 megas, 4 megas, en que el contratista entrega todo. Esto es de water to wire, significa que desde el agua, o sea, desde la bocatoma, desde donde se está tomando el agua para la central, hasta el último conductor de salida, todo está incluido entonces dentro del contrato. Otra posibilidad es de suma alzada por estados de pago. Esto se está usando bastante en el caso de Ñuble. Entonces, prácticamente mensualmente el contratista entrega su avance, justifica lo que ha hecho, los equipos que compró, los que llegaron a terreno, el montaje, y se da un estado de pago. Se aprueba el estado de pago y se va entonces, digamos, descontando del gran total del contrato lo pagado. Y el punto 6 es que sea un contrato de la empresa con recursos propios. Esto prácticamente ya no existe, porque casi todo se terciariza, es decir, se lo hace un consorcio o lo hace, digamos, una empresa de ingeniería externa. Hoy día lo que es Enel, lo que es Colbún, tiene ingeniería propia, pero no suficiente como para llevar adelante un contrato de una central de embalse, por decir algo, por dar un ejemplo. El último ejemplo que yo recuerdo de este caso 6 es Endesa cuando era Corfo. Endesa por la década de los 70, años 78, 79, era una empresa que tenía alrededor de 10.000 empleados, tenía una gerencia de construcción. Todos los obreros, digamos, albañiles, etcétera, eran de la empresa. Los camiones, las grúas, todo pertenecía a la empresa. Así que la central Rapel, por ejemplo, la central Rapel se hizo con recursos propios. Lo hizo, digamos, Endesa Corfo, sin tener que tener un contratista externo, porque incluso la ingeniería se hizo también a nivel nacional. Se contrataron sí empresas asesoras para ver algunos temas específicos, pero no hubo un contratista. El contratista era la propia empresa, la propia Endesa, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la tendencia hoy día? La tendencia hoy día son los EPC y los Water to Wire. Yo diría que eso es lo que se refiere a la parte hidroeléctrica. Y la parte, yo diría, eólica, fotovoltaica, línea de transmisión, etcétera, yo diría que van más por el lado EPC. Casi todos van por los EPC. Aquí hay un ejemplo de un calendario, esto es de Chilectra, un proceso de licitación. Se venden las bases el 18 de abril. Desde el 25 de abril hasta el 30 de septiembre, los interesados, que en este caso son los proponentes, pueden hacer consultas. Aquí está la serie de preguntas y consultas. Hay varios meses para consultar. El periodo de respuesta del mandante, en este caso Chilectra, un poquitito más, una semana, 15 días después, hasta octubre. Y una vez que están aclaradas ya las bases, ¿no es cierto?, los proponentes presentan las bases el 31 de octubre, presentan las propuestas, perdón, el 31 de octubre, viene una etapa de estudio de propuestas y de aclaraciones hasta el 7 de diciembre, y el 15 de diciembre se firma el contrato. O sea, en este caso, partimos en abril, ¿no es cierto? Esta es la línea del tiempo, terminamos en diciembre, o sea, todo este proceso que está acá duró 7 meses.
¿Me fijan? Y ahí se adjudicó. Este fue un proyecto de varios millones de dólares, sobre 140 millones de dólares. Está dentro de lo razonable. Normalmente es medio año o más el estudio completo de una licitación por proyectos de esta naturaleza. Algunas conclusiones. Bueno, es importante conocer las etapas del proyecto para ver dónde está insertado el proceso de licitación. Es importante conocer el desarrollo entonces del proceso de licitación, todas las cajitas que yo les mostré, ¿no es cierto?, donde participa el mandante, participan los proponentes y finalmente el contratista. Uno como ingeniero puede trabajar en cualquier etapa de un proyecto o en cualquier etapa o cualquier fase de un proceso de licitación. Hacia allá apunta un poco el interés nuestro para que ustedes vayan tomando conciencia. Si es que el día de mañana siguen esta especialidad, se van a encontrar con esto, inevitablemente les va a tocar algún proceso de licitación y les va a tocar alguna etapa de un proyecto específico, sea de energías renovables no convencionales o convencionales. Se debe conocer, por supuesto, el contenido de las bases de licitación. Si no conocemos las bases de licitación, mal podemos firmar un contrato, mal podemos preparar una propuesta. Distinguir con qué tipo de contrato vamos a trabajar, si va a ser un EPC, un water to wire, una suma alzada, en fin, etc. Hay que conocer cuáles son las responsabilidades del mandante y cuáles son las obligaciones del contratista y cómo conversan estas dos actividades. Eso como una conclusión, ¿no es cierto?, para motivarlos a ustedes el día de mañana, repito, quieren efectivamente trabajar en esta área. Con esto concluyo y ofrezco la palabra si hay alguna duda. Sí, profe, yo tengo una duda. Con los contratos, ¿se puede dar que haya más de uno? A ver, ¿más de un contrato en un proyecto te refieres tú? A ver, déjame Sí, volver como el atrás. EPC y otro de, no sé, Sí. de llave en mano. Ya, espérate, déjame. Yo te voy a decir que sí y que no, me voy a explicar. Espérate un poco. Te voy a explicar de inmediato. No, se me perdieron los contratos. Bueno, no sé dónde los dejé. Ahí están los contratos. Por ejemplo, un EPC o un Waterway. Ya, la respuesta es la siguiente. Vamos a ejemplificar. Creo que esta pregunta me la hicieron la clase pasada, pero la voy a repetir. Y voy a ejemplificar con la central Joule, va a ser bien claro. En la central Joule, básicamente se licitaron 3 contratos. Uno que se llamó contrato de obras civiles. En las obras civiles está la parte civil de casa de máquinas, fundamentalmente. Después hay un segundo contrato que es el de boca toma y aducción. Ahí en ese contrato están todas las obras, tanto civiles, ¿no es cierto?, como hidromecánicas, para construir la boca toma, el canal de aducción hasta cámara de carga. Y está el contrato de suministros electromecánicos, que es el contrato, ¿no es cierto?, donde se incluye la ingeniería de detalle, se incluye el suministro de los equipos mecánicos y eléctricos, se incluye el montaje de ellos y se incluye la puesta en servicio. O sea, ahí hay 3 contratos en un macroproyecto que es Central Ñuble. Pero cada contrato tiene un solo contratista. Ahí no hay 2 contratistas, hay un contratista civil, hay un contratista hidromecánico y hay un contratista electromecánico, ¿no es cierto?, que sería donde nosotros tenemos más participación, porque ahí están las especificaciones técnicas, están los planos, etc. Entonces, en pocas palabras, la respuesta es sí, una central hidroeléctrica. Voy a poner también el ejemplo de una central de embalse, por ejemplo, la central Ralco. La central Ralco tiene un contrato por la presa, por la represa. Eso es un contrato totalmente independiente del contrato de casa de máquinas o del túnel, porque la central Ralco está hecho en un túnel, en una excavación en la roca, ¿no es cierto? Entonces tenemos un contrato en la presa, un contrato por la excavación en la roca, un contrato por las obras civiles dentro del túnel de roca y tenemos otro contrato por el suministro electromecánico. Después tenemos otro contrato por la subestación, otro contrato por caminos y accesos hasta llegar, digamos, a los lugares de emplazamiento de las obras y otro contrato de instalación de faena, por ejemplo.
Entonces, en pocas palabras, un proyecto tiene varios contratos que tienen que trabajar, digamos, en el tiempo de acuerdo a un programa maestro, pero cada contrato tiene un solo contratista. Y ese contrato puede ser un EPC, un Water to Wire, un EPCM o un suma alzada. No sé si te respondo la pregunta con eso. Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, quiero recordarle junto con el profesor Oriol que el próximo 30, miércoles, tienen que entregar ustedes su carta cotización. Recuerdo que les entregamos, el profesor Oriol les entregó un ejemplo y las aclaraciones, ¿no es cierto?, de cómo hay que preparar esa carta de cotización. Para preparar esa carta de cotización tienen que leer bien los enunciados, ver bien cuáles son los entregables, seguir lo indicado por el profesor Oriol y ahí preparar su carta de cotización. Recuerden que en la carta tiene que venir el nombre ya de la empresa, una empresa, ¿no es cierto?, que es el grupo de trabajo, los 4 ingenieros, ¿no es cierto?, que van a participar en esa licitación, porque el día de mañana se puede licitar también el trabajo de ustedes. Y el logo, un logo que sea atractivo de la empresa. Todo eso, acuérdense que es para el próximo miércoles, y les pedimos, Oriol, tú me confirmas que, porque esto es un trabajo grupal, de tal manera de que podría cada grupo enviar su carta de cotización a los correos que tenemos los profesores. ¿Qué te parece, Oriol? ¿Tú tienes algo más que agregar a aquello? No, lo que sí me ha extrañado que en estas 2 semanas solamente un par de grupos nomás tomó contacto, pero para pedirme información de esta carta cotización, la primera evaluación de este curso. No ha habido ninguna consulta. Por último, oiga, profesor, mire, estoy haciendo esto entregable, considerando tal hora. ¿Qué le parece? No sé. No ha habido ninguna consulta y eso me hace ver que parece que no están trabajando en el tema todavía. Ya, a ver, quiero ver cuántos alumnos hay conectados, pero no logro determinar cuántos hay. Pero no sé si en este momento algún grupo tiene alguna consulta que podamos responder, que podamos ayudarlos a una mejor preparación de ese documento. Y también si tienen alguna consulta de enunciados, porque a esta altura asumo que los enunciados sí que ya están debidamente leídos y entendidos o comprendidos. Les ofrecemos la palabra a todos los alumnos. Hay 29 alumnos, tenemos una muy buena asistencia en este momento. Perfecto. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta de algún grupo, algo particular? Algo sobre el proceso de licitación que haya pasado muy rápido, que no lo hayan entendido. Voy a poner de nuevo las etapas porque me interesa que las etapas las comprendan bien. Ahí está puesta. ¿Me siguen viendo todavía el PowerPoint o ya se borró? Sí, se ve todo bien. Se ve todavía, no sé si de esta, para mí esta es una de las diapositivas más importantes porque explica bien. Y recuerden que en la línea del tiempo que va aquí abajo, son meses. El ejemplo que yo les di, todo esto ocurrió en 7 meses. Hay licitaciones que pasan a veces el año, ¿eh? Y hay otra cosa que va a la par de este proceso de licitación, que es la aprobación medioambiental del proyecto. La aprobación medioambiental del proyecto también tiene cajitas que el profesor Oriol seguramente se las puede explicar, y que si el proyecto, la aprobación medioambiental en alguna de estas etapas se frena porque, digamos, no se logra la aprobación o porque hay por parte de las comunidades muchas observaciones, en fin, etcétera, resulta que todo se retrasa por el aspecto medioambiental y no por este aspecto técnico-económico. No sé si tú puedes agregar algo más, Oriol, a eso. Sí, bueno, en realidad todo proyecto para poder construirse en Chile está basado en la ley 19.300, que hay una charla más adelante al respecto del detalle, en que todo termina en que debe haber una resolución de calificación ambiental del servicio, del CONAMA, de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.
¿ya? Y sin esta resolución de calificación ambiental no se puede construir nada, no se puede hacer nada en el terreno. O sea, ustedes pueden llegar hasta alguna de estas cajas, pero no tiene sentido porque los plazos y todo eso no los pueden definir si no está la resolución de calificación ambiental. Es preliminar a todo. Incluso han habido problemas, si se acuerdan, la central Campiche, que está en Puchuncaví, se construyó, estaba a punto de salir a funcionar después de un par de años, y le echaron atrás la resolución de calificación porque había sido fraudulenta. Entonces, esa central no pudo generar. O sea, no puede haber inversión si es que la resolución de calificación ambiental no existe. No sé si queda claro. O sea, el tema del medio ambiente es muy fuerte acá en Chile. Bueno, interesante esto. Ahora, un mal ejemplo, ¿no es cierto?, de proyecto es el puente Caucao. Eso ha sido público, ¿no es cierto? Y sabemos que hasta el día de hoy todavía esa obra no funciona bien. Entonces, es muy probable que en alguna de estas etapas, ¿no es cierto?, del proceso, cuando se licitó ese puente, algo pasó o después ya en la etapa posterior a la firma del contrato, porque después de la firma del contrato, acuérdense que vienen otras cajitas más, que son las de ingeniería de detalle, el montaje, las pruebas, etcétera. En alguna caja, ya sea en la etapa posterior del contratista, o en la etapa del proceso de licitación, o en la etapa previa, a ver, voy a irme a la etapa anterior, acá. Fíjense que el proceso de licitación está acá con celeste. Entonces, después del proceso de licitación hay más etapas, y antes del proceso de licitación hay otras. Entonces, en el puente Caucao, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde están los errores? Están acá en la ingeniería de concepto, están acá cuando se licitó, está después de la licitación. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Está la parte ética, está la parte profesional ahí. A ese llamado al que les quiero un poquito visualizar, de tal manera de que el día de mañana, si están ustedes en este tipo de actividad, le tomen el peso a este trabajo, porque es muy interesante por lo demás, pero es delicado, es bastante delicado. Y aquí normalmente en estos proyectos de envergadura no son solamente personas, son nacionales, son chilenos los que están ahí, sino que vienen franceses, alemanes, suecos, japoneses, qué sé yo, brasileros, en fin, vienen especialistas extranjeros y hay que estar bien preparados para tener el mismo nivel o mejor que el que tiene el especialista de afuera, de tal manera que es un esfuerzo, una tarea bien interesante y bonita, ¿no es cierto?, por parte nuestra, de llevar estos proyectos en buena forma adelante. Y eso significa preocupación, estudio, seriedad, interés también, ¿no es cierto?, en que las cosas se hagan como corresponda. Bien, quisiera hacerle una aclaración a los alumnos, don Arturo, respecto a lo mismo que está mencionando el profesor. Todo proyecto que se hace acá en Chile, muchos vienen preparados desde el extranjero, tienen que ser sometidos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la entidad que fiscaliza los proyectos. Y para eso tiene que hacerse un ingeniero certificado por ellos, chileno normalmente, tiene que presentar el proyecto a la superintendencia con los planos correspondientes y la información correspondiente. Seguramente más de algunos de ustedes en el ejercicio profesional le va a tocar presentar documentos a la superintendencia. Pero eso de hacerse responsable es hacerse responsable con todo. Es decir, claro, el proyecto fue preparado en Francia, por decir algo, venía malo porque venía con la legislación de Francia, y ustedes lo presentaron y no lo arreglaron. La responsabilidad de presentarlo malo es de ustedes, del ingeniero que lo presentó en la superintendencia. ¿Por qué digo esto? Porque estos ingenieros certificados en la superintendencia tienen responsabilidad penal. La superintendencia los puede someter a juicio, como ocurrió con unos ingenieros civiles que diseñaron el edificio este que se cayó en Concepción para el terremoto, ese que se quebró, el Alto Río, y fueron sancionados.
La superintendencia, dice ahí la ley, que tiene las atribuciones de suspenderle el título profesional. Entonces, hacerse responsable es revisar la documentación que van a presentar, aunque la haya preparado otro, normalmente la preparó otro. Ustedes la revisan, está bien, está mal, finalmente la acondicionan a lo que exigen las leyes acá en Chile y firman, se hacen responsables ante la ley de que el proyecto está avalado por ustedes. Entonces hay que tomarle peso al tema, en este caso el tema eléctrico, que tenemos responsabilidad civil en los proyectos. Eso quería agregar, don Arturo. Excelente. Y dentro de lo que estamos conversando y ejemplificando, no voy a dar nombre, pero deben recordar ustedes que en la prensa salió, no, debe ser hace unos 2 años atrás, que cayó un puente en el sur, no voy a dar nombre ni nada, ni río, pero cayó un puente en el sur, se lo llevó el río con una crecida, ¿y qué pasó? Que revisaron ahí las etapas del proyecto, se dieron cuenta que en la ingeniería básica, ¿no es cierto?, para licitar el proyecto del puente tenía 4 apoyos y resulta que después el puente se construye con 3 apoyos nomás y ahí se descubre que con 3 apoyos, una crecida de tantos miles de metros cúbicos de agua, no era posible resistir, digamos, ese esfuerzo y el puente colapsa. Ahí entonces hay un aspecto ético. ¿Por qué no se pusieron los 4 apoyos, tal como estaba puesto en el proyecto original, y resulta que se construyen 3? Ahí hay un tema como para que ustedes vean que las cosas a veces no se hacen bien, y cuando no se hacen bien, generalmente tiene consecuencias fatales, como fue el colapso completo de ese puente, un puente prácticamente nuevo. No aguantó la primera crecida del río, no la aguantó. Bueno, como eso podemos citar miles de ejemplos más, porque, repito, todo se está licitando hoy día, todo. Incluso hasta proyectos chiquititos. Proyectos chiquititos también se licitan. No sé, de repente ustedes vean en el cuerpo económico del Mercurio, los fines de semana, sobre todo día jueves y viernes, todos los llamados a licitación que hay. Hay licitación a veces por, no sé, por fabricación de uniformes, licitación por fabricación de toallas, no sé, fabricación, casi todo se está licitando. Ahora, por supuesto, que dependiendo del peso del proyecto, el proceso de licitación será un poquitito más complejo, más extenso, más estudiado, y habrán otras cosas más simples donde hay que fijarse en cosas ya con menos tiempo, en fin, con menos complejidad. También hay un problema vocabulario, que también es bueno que se los señale. Nosotros estamos hablando siempre de proyectos eléctricos, ¿no es cierto?, y de bases de licitación, pero también se habla de TDR, que son términos de referencia. Entonces, en vez de preparar bases de licitación, uno puede preparar un TDR o términos de referencia, que sería como unas bases de licitación más livianas, más cortitas, más ágiles, ¿no es cierto?, como para hacer trabajos también menores. Y recuerdo el caso, yo trabajé también en la Universidad Tecnológica Metropolitana junto con el profesor Oriol, y preparé un TDR para mejorar, por ejemplo, los mesones de trabajo de los laboratorios de circuito. Entonces ahí no era una licitación grande, por decirlo así, sino que era un TDR, es decir, unos términos de referencia como para que un contratista, ¿no es cierto?, se hizo la invitación para participar por ese llamado TDR, y el contratista entonces cambió los mesones, le puso los enchufes, los encachó, qué sé yo, le puso seguridad, en fin, pero es un documento más liviano. Entonces, si en alguna parte ustedes leen la palabra, leen las siglas TDR, son términos de referencia, que son bases de licitación para obras menores, por decirlo de alguna forma, pero que tienen también un contenido y un objetivo, es decir, cumplimiento de algo técnico, cumplimiento de plazo y cumplimiento también de algún precio atractivo. Algunos hablan de propuestas, también algunos se puede hablar también de ofertas, propuestas y ofertas. En inglés son offered, digamos, de offer, viene de ese, digamos, de ese significado viene un poco el vocablo oferta, pero nosotros acá en los proyectos normalmente hablamos de proponente, eso es lo normal.
si alguien te habla de oferta, ¿no es cierto? Hay que entender que estamos hablando de lo mismo. Oferta y propuesta es un poco lo mismo. Algunos podrían hacer algún distingo, que una oferta es una cosa un poquito de menor precio y la propuesta es de mayor precio. Podrían haber, no sé, suspicacias de ese tipo. Pero lo importante es tener los conceptos y el vocabulario que se maneja en toda esta jerga, ¿no es cierto?, de los procesos de licitación y de las etapas de un proyecto. No sé si a raíz de todo esto último surgen algunas dudas, porque veo que todavía estamos dentro de la clase, estamos viendo que nos van quedando 3 minutos. 5 minutos más. Con esto ya se nos fue la Yo clase. Sí, tengo una ¿entiendes? duda para el profe Oriol. ¿Ya? Es que usted en la clase pasada nos mostró un Excel y un PDF de Chimín y Sierra Gorda, parece. Sí. Y eso creo que no están en material docente. Lo que está en material docente es la presentación, lo que no está, había una oferta completa de un proyecto que está vigente y por ser de la empresa la mostré nomás, no la quise subir Ah, ya, porque ya. podría haber problemas. Ya Pero, entiendo. pero igual tú la puedes ver en la grabación. En la grabación está ahí, por lo menos, lo que hablamos la semana pasada o la antepasada. Y si tienes alguna duda en concreto, este es el momento. No sé, a ver, para hacer un No, repaso, por ahora hagamos, no. hagamos un repaso. Para hacer la oferta, ustedes tienen que leer primero cuál es el alcance y qué es lo que ustedes comprenden del alcance de lo que van a hacer durante este semestre. Ya, ustedes tienen que escribirlo, cuál va a ser su alcance, el proyecto en concreto. Tienen que armar su organización de 4 personas y las actividades que van a hacer. Después tienen, pese a que en la presentación de los proyectos hay Escucha una, abajo, escucha abajo. en la presentación de los proyectos hay una indicación de los alcances. Ustedes tienen que escribir los alcances que ustedes creen que van a hacer en estos 3, 4 meses. Ustedes escriben los alcances, por ejemplo, memoria de cálculo de conductores, especificación técnica de sala eléctrica, especificación técnica y hoja de datos del centro de control de motores, de variador de frecuencia, etc. Todo eso son entregables. Y cada uno de estos entregables hay que definir si es un plano o es un documento o es parte del estudio y sería global. Y cada uno de estos documentos tiene recursos. Ustedes 4 son los recursos, ustedes se definieron de alguna forma. Hay alguien que va a ser de jefe de proyecto, que a lo mejor en esa memoria de cálculo conductores va a usar 1 hora nomás porque va a revisar en forma general, y quien va a desarrollar esa memoria de cálculo de conductores va a ser un ingeniero B o ingeniero C. ¿Ya? Y ese ingeniero C va a ocupar 15 horas. Entonces, las horas que se van a cobrar para ese entregable memoria de cálculo de conductores es 1 hora del jefe de proyecto más 15 horas del ingeniero C, o sea, 16 horas. Eso tienen que hacerlo para todos los entregables y hacer una sumatoria de entregables que finalmente va a decir, no sé, 300, 400 horas. ¿Ya? El precio de su oferta, como ustedes definieron categoría y pusieron los precios, de acuerdo al ejemplo que puse yo por ahí, y eso sí que lo publiqué, ustedes asocian el precio que está en UF por las horas que va a hacer el profesional de esa categoría y finalmente le va a dar una sumatoria de UFs. Y ese es el valor que van a cobrar. Además de eso, ustedes tienen que hacer una carta Gantt de todos estos entregables. ¿En qué momento y cuánto se van a demorar de estos 4 meses en entregar esa carta Gantt? O sea, en entregar cada una de las cosas que están indicadas en la carta Gantt, de tal forma de poder hacerle seguimiento durante estos meses. ¿Ya? Y decir, por ejemplo, a comienzos de octubre, mira, llevamos un 10% del proyecto.
de acuerdo a esta carta GAN. Vamos en tiempo, vamos adelantados o vamos atrasados, eso lo vamos a ir viendo. Y esa carta GAN, cuando uno va atrasado, que es lo que ocurre normalmente, a uno le permite tomar acciones sobre otras actividades o sobre otros entregables, de tal forma adelantar por otro lado y recuperar tiempo para salir en tiempo con esa carta GAN. ¿Ya? Eso es más o menos bien, en forma bien gruesa lo que hablamos del presupuesto que deben entregar ustedes el próximo miércoles. ¿Hay alguna consulta de este resumen que hice? Y recordarles que tienen que poner el logo y el nombre ficticio de su empresa, que sea inédito, no copian nombres ya existentes. La cosa es, hay que tener creatividad, digamos, y poner un nombre atractivo para esta empresa de ingeniería que ustedes tienen durante el semestre, con un logo también, que no sea el del departamento o el de la universidad, un logo, digamos, acorde a la actividad de la empresa. Así es. Estamos justo en la hora, ¿eh? Estamos terminando a las 19:30. Si no hay más consultas, no hay más aclaraciones, y como ya se cumplió el horario y no queríamos exceder el horario de acuerdo a lo que han pedido el coordinador, el director y ustedes mismos, los alumnos y alumnas, dejaríamos hasta acá la clase, salvo que haya alguna consulta. Rodrigo Vidal está mandando un correo que dice que tiene una consulta, pero no le funciona el micrófono. No sé si la puedes escribir, Rodrigo. No. Yo creo que lo está escribiendo. Sí, no aparece nada acá. ¿Alguien más ¿Arreglé el tiene? micrófono, creo? ¿Perdón? Ahí arreglé el micrófono, creo. ¿Ya? Lo que pasa es que el grupo 5, todos los proyectos de todos los grupos tienen como un objetivo en particular, que es construir algo, pero el tema del grupo 5 dice subestación de media tensión en celdas metálicas versus subestación convencional. Entonces, ¿cómo habría que enfocar ese proyecto? Ese es un estudio que se pide en que ustedes tienen que comparar qué es mejor. O instalo celda o instalo una solución convencional, aplicable a cualquier subestación, pero o sea, no tiene nombre ni apellido, sino que es una solución genérica, digamos, que yo la puedo aplicar ya sea en el norte, en el centro, en el sur del país. ¿A eso te refieres? Sí, eso me refería, como Claro. una investigación. Ahora si ustedes quieren, lo pueden hacer también, ejemplificar con alguna subestación específica en 23 kV. Si ustedes dicen, mira, a ver, nosotros conocemos una subestación de 23 kV, analicemos si es mejor que sea en celda o que sea convencional al aire. También es perfectamente posible eso. Lo pueden, digamos, materializar con nombre y apellido de una subestación. No hay ningún problema. Ah, ya. ¿No? Gracias. Era eso. Sí, queda libre eso, ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? Ya, gracias. ¿Alguna otra aclaración? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Era sobre la carta Gantt, Ya. que me quedó la duda de que son 4 integrantes en general, 3 o 4 integrantes por grupo. Entonces habría que asignar solo 4 labores, no como solo entre esas 4 cada persona tiene una labor específica, y entonces para cada documentación habría que asignar horas para esos 4. No se pueden poner más gente o gente externa. ¿Eso? A No sé ver, si entendí bien. sí, está claro. Ese problema se presenta siempre. Normalmente en una presentación, dentro de los recursos, pueden haber asesores externos o ingenieros senior. El caso de ustedes físicamente son 4 personas. Lo que va a ocurrir, que ustedes 4, que son ingenieros C, probablemente hagan otras actividades. Uno de ustedes va a ser de jefe de proyecto. A lo mejor uno de ustedes va a ser de proyectista, dibujante. Entonces, ustedes son 4, pero
pero las razones del recurso van a ser más. Entonces, finalmente, a lo mejor uno de ustedes va a ser de jefe de proyecto y va a ser de proyectista y de ingeniero C. O sea, va a estar en las 3 casillas, pero con distinto precio. Ya me quedó claro. Gracias. Okay. Bien, si no hay más consulta, terminamos la clase y nos vemos entonces el próximo miércoles y esperamos que antes de la clase ya los profesores hayamos recibido la carta de cotización. Podemos fijar un límite ahí de las 18 horas para entregar la carta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Ya, profe. a las 18 horas. Para fijar una... Ahora, si la envían antes, mejor todavía, pero la idea es que no se atrasen, digamos, o sea, que todo el curso entregue a una cierta hora y el mismo día. ¿De acuerdo? No hayan ventajas ahí relativas entre un grupo y otro porque tienen más tiempo, menos tiempo. Así que fijemos esa hora. ¿Estás de acuerdo, Oriol? Sí, perfecto. Perfecto. Ya. Perfecto. Entonces, por mi parte no tengo nada más, solo despedirme. Bien. Listo, señores. Listo, voy a cerrar las clases. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao, chao. Profes, que estén bien. Chao, profe, que esté súper. Gracias. Chao, gracias. Ya, chao, chao.